9 síntomas de un sensor de posición del cigüeñal en mal estado. Repáralo en 9 minutos. Hoy exploraremos los síntomas clave de un sensor de posición del cigüeñal en mal estado y cómo probarlo. ¿Qué es un sensor de posición del cigüeñal? Tu motor no funcionaría correctamente sin el sensor de posición del cigüeñal. ¿Por qué es tan importante? Porque es la única pieza responsable de rastrear la posición exacta del cigüeñal. Pero, ¿qué es exactamente un cigüeñal? Es un componente metálico de alta ingeniería de unos 2 pies de largo dentro de tu motor, conectado directamente a los pistones. ¿Y qué hace? A medida que los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo, generando una inmensa potencia lineal, el cigüeñal gira, convirtiendo ese movimiento lineal en fuerza rotacional. Esta potencia rotacional se transmite a otras partes esenciales del vehículo, haciendo que todo el motor funcione sin problemas. En los autos modernos, el sensor de posición del cigüeñal envía datos cruciales a la ECU, unidad de control del motor. Ayuda a gestionar la inyección de combustible, el tiempo de encendido, las RPM y más. Pero aquí está el truco. Cuando este sensor comienza a fallar, las cosas pueden salirse de control rápidamente. Mantente atento. Compartiré qué hacer si crees que el sensor del cigüeñal está defectuoso. 1. Olores de escape inusuales. El primer síntoma de un sensor de posición del cigüeñal en mal estado son los olores de escape inusuales. Un sensor de posición del cigüeñal que falla puede interrumpir el tiempo del motor y llevar a una combustión incompleta. Este combustible no quemado llegará al sistema de escape. Como resultado, podrías notar un olor fuerte y desagradable, como azufre o gasolina cruda. Si lo ignoras, el problema empeorará, causando potencialmente daños al convertidor catalítico, cuya reparación es costosa. 2. Vibraciones del motor. Cuando el sensor de posición del cigüeñal falla, no puede enviar datos precisos sobre la posición del cigüeñal a la ECU. Esto causa una sincronización incorrecta de la chispa y la inyección de combustible, lo que lleva a fallas de encendido, misfires. Estas fallas de encendido hacen que el motor vibre o tiemble, especialmente cuando el auto está en ralentí o bajo carga. Si notas que tu auto tiembla inusualmente, el sensor de posición del cigüeñal podría ser el culpable. 3. Aceleración desigual. Un sensor de posición del cigüeñal defectuoso puede causar fluctuaciones en los datos enviados a la ECU, lo que resulta en una entrega de combustible y un tiempo de encendido inconsistentes. Esto lleva a una aceleración desigual, donde el auto puede dar tirones o dudar cuando pisas el acelerador. Podrías sentir que el motor está luchando por mantener una velocidad constante, lo que hace que conducir sea frustrante y potencialmente peligroso. 4. Calado del motor. El calado es un síntoma común y peligroso de un sensor del cigüeñal en mal estado. Si el sensor corta la señal a la ECU mientras conduces, el motor se apagará instantáneamente porque ya no sabe cuándo disparar las bujías o los inyectores de combustible. Esto puede suceder a cualquier velocidad, lo que representa un riesgo significativo de seguridad. Si tu auto se apaga repentinamente mientras conduces, el sensor del cigüeñal es un sospechoso principal. 5. Dificultad para arrancar. Si el sensor de posición del cigüeñal no envía una señal fuerte o precisa cuando intentas arrancar el auto, la ECU no permitirá que el motor encienda. Podrías notar que el motor gira, cranks, durante mucho tiempo antes de arrancar, o que no arranca en absoluto. Este problema a menudo empeora cuando el motor está caliente, una condición conocida como arranque difícil en caliente. 6. Luz de check engine encendida. La ECU monitorea constantemente la señal del sensor de posición del cigüeñal. Si detecta una señal intermitente, débil o fuera de rango, iluminará la luz de check engine en tu tablero. Los códigos de falla comunes asociados con este sensor incluyen el P0335 y el P0336. Usar un escáner o BD2 puede ayudarte a confirmar si el sensor es el problema. 7. Reducción en la eficiencia de combustible. Debido a que el sensor de posición del cigüeñal es crucial para el tiempo preciso de la inyección de combustible, un sensor defectuoso a menudo conduce a una combustión ineficiente. Esto significa que tu motor quemará más combustible del necesario para mantener el rendimiento, lo que resultará en menos millas por galón y viajes más frecuentes a la gasolinera. 8. RPM erráticas o nulas en el tacómetro.
El tacómetro en tu tablero utiliza datos del sensor de posición del cigüeñal para mostrar las RPM del motor. Si el sensor está fallando, podrías notar que la aguja del tacómetro salta erráticamente o se queda en cero, incluso mientras el motor está funcionando. Esta es una señal clara de que la señal del sensor es inestable o se ha perdido por completo. 9. Fallas de encendido del motor. Misfires. Como se mencionó anteriormente, el tiempo preciso es esencial para el funcionamiento del motor. Sin datos precisos del sensor del cigüeñal, la ECU puede disparar las bujías en el momento equivocado, causando fallas de encendido. Estas fallas no solo reducen la potencia, sino que también pueden causar daños a largo plazo a los pistones y las válvulas si no se corrigen. ¿Cómo diagnosticar un sensor de posición del cigüeñal defectuoso? Si sospechas que el sensor está mal, aquí te decimos cómo probarlo. Inspección visual. Localiza el sensor, generalmente cerca de la polea del cigüeñal o del volante, y busca cables deshilachados, conectores sueltos o acumulación excesiva de aceite y suciedad. Prueba de resistencia con multímetro. Desconecta el sensor y mide la resistencia entre los terminales. Compara la lectura con las especificaciones de tu manual de servicio. Si la resistencia es infinita o está fuera de rango, el sensor está muerto. Prueba de voltaje. Con el encendido en on pero el motor apagado, mide el voltaje entre el cable de alimentación del sensor y tierra. Deberías ver alrededor de 5 o 12 voltios. Luego, mide el voltaje en el cable de señal mientras alguien gira el motor. El voltaje debería fluctuar. Osciloscopio. Para un diagnóstico definitivo, un osciloscopio mostrará la forma de onda del sensor. Un sensor saludable mostrará un patrón de onda cuadrada constante. Preguntas comunes. ¿Cuánto tiempo puedo conducir con un sensor de cigüeñal defectuoso? No deberías conducir más que una distancia corta. Puede causar calados repentinos o evitar que el auto arranque por completo. ¿Cuánto cuesta reemplazarlo? El precio oscila entre $120 y $400, incluyendo partes y mano de obra. La pieza sola suele costar entre $50 y $150. Hemos cubierto los síntomas clave y cómo diagnosticar el problema. Si este video te ayudó, echa un vistazo a nuestra guía sobre los síntomas de un sensor de posición del árbol de levas, camshaft, defectuoso a continuación.